A ver, creo que estamos en live en este momento. Estamos entrando en el live de la Unión Europea. Creo que estamos... Sí, efectivamente, queridos amigos, ya veo que está entrando en nuestro Facebook Live. Están entrando algunos amigos. Muy bien, pues muy buenos días a todos, muy buenas tardes, buenas noches a los que nos siguen desde España o desde Europa en general. Bienvenidos a todos nuestros amigos cafeteros de Cafecito con Europa. Como sabéis, nuestro espacio que hemos interrumpido durante este periodo de verano está de regreso ahora en nuestras redes sociales. Y sabéis cuál es el principio del Cafecito con Europa. Siempre hablamos de temas que son de interés tanto en Europa como en el Perú, ¿no? De temas donde vemos que tenemos muchos aspectos en común en la conversación que se lleva a cabo tanto en Europa como aquí en el Perú. Y bueno, hoy vamos a hablar de elecciones. Yo creo que está clarísimo que en este país, que en el Perú, se habla constantemente de elecciones desde hace unas cuantas semanas. Estamos de lleno en la campaña electoral, pero en Europa también, porque en Europa también, a pesar de la pandemia, hemos seguido con los procesos electorales. Ha habido elecciones hace unas cuantas semanas en algunas regiones españolas, en Cataluña, por ejemplo. Hay elecciones previstas este año en Holanda, en Alemania. El año pasado las ha habido en Francia. Y en esta misma región, ya sea en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, también hay procesos electorales, ¿no? Por lo tanto, es muy importante reafirmar la importancia de la democracia, incluso en tiempos de pandemia. Y por eso hoy tengo el enorme placer de tener a dos personas que conocen muy bien la situación política en general. Uno porque es político, Leopoldo López, que es parlamentario europeo y que probablemente muchos lo conozcáis porque ha estado hace poco en el Perú. El año pasado estuvo aquí encabezando la misión de observación electoral. Luego nos explicará Leopoldo qué se puede hacer para observar elecciones, ¿no? Y para la cooperación internacional en temas electorales en tiempos de pandemia. Y luego tenemos a Fernando Tuesta, uno de los politólogos más conocidos del Perú, ha estado presente en procesos electorales desde hace muchísimos años y además colabora con la comunidad internacional y es una autoridad que nosotros desde Europa también consultamos y con el que tenemos un diálogo muy abierto y muy fluido. Por eso quería empezar hoy nuestro espacio. Como sabéis, son 45 minutos a partir de ahora. Los que estáis aquí con nosotros en la sala Zoom podéis levantar la mano. Tenéis la opción esa de levantar la mano y os podemos dar la palabra para que preguntáis. Y los demás, pues yo voy siguiendo aquí en el Facebook Live, los comentarios, las preguntas y, por supuesto, intentaré incorporarlos también en nuestro debate. Por lo tanto, podemos empezar ahora nuestros 45 minutos. Leopoldo López, gracias por estar aquí. Un gran placer tenerte. ¿Y cómo se ve desde Europa los procesos electorales, la democracia en tiempos de pandemia? ¿Cuál es la visión desde Europa? Bueno, primero que nada, mil gracias a Embajador Mellado por esta invitación. Igualmente, muchas gracias a don Fernando por estar acompañándome en esta conversación que espero sea no solamente grata, sino de utilidad para las personas que nos oyen. La observación que hace el embajador es muy cierta. Si algo nos preocupó al comienzo de la pandemia en el ámbito del Parlamento Europeo fue precisamente lo que podía significar la declaración de estados de alarma, estados excepcionales en los distintos estados miembros y la conservación de lo que es un verdadero Estado de Derecho, es decir, el respeto a las constituciones, a las leyes, a todos los derechos ciudadanos y que no fuesen simplemente puestos de un lado con buena justificación probablemente, pero que se iba a prestar, como de hecho se prestó en algunos casos, a abuso. El primero de ellos fue precisamente el hecho de no tener una permanencia en cuanto a los controles de los distintos parlamentos sobre los ejecutivos. Es decir, el ceder el poder al ejecutivo en cierta plenitud durante un estado de emergencia significaba pues correr el peligro de que esto fuese utilizado por más tiempo del necesario o expandido a un ámbito más allá del necesario. Durante mucho tiempo el Parlamento entero, tanto a nivel nacional
en algunos miembros como en el conjunto, esto se convirtió en el tema de discusión. Puedo decir específicamente en el caso español, se planteaban los plazos de los estados de emergencia precisamente para que no se cediese totalmente y de forma absolutamente extemporánea, puede decir, que fuese algo que fuese permanente, como fue, lamentablemente, pues, y todavía algunos pensamos que no debió ser así en otros estados miembros, como el caso de Hungría o algunos otros miembros de la Unión Europea. Sin embargo, la consecuencia final es que esta preocupación no ha sido realmente objeto de algo más que una preocupación. Es decir, afortunadamente no conocemos de verdaderos abusos, al menos en el ámbito europeo. Sabemos, y ustedes podrán seguramente comentarlo mejor, que en el ámbito suramericano sí que ha habido algunos abusos utilizando pues la excusa del Estado de Derecho, del estado de emergencia, perdón, para obviar un poco lo que es el verdadero Estado de Derecho y los derechos ciudadanos. Pasemos ahora al tema de la celebración de elecciones. Dentro del Estado de Derecho, por supuesto, uno de los derechos que existía era el de el poder elegir autoridades en ciertos plazos. Aquí se planteó muchas veces si se debía o no se debía celebrar una elección con condiciones tan limitadas o limitantes como podía ser el caso de Cataluña. Y sin embargo, pues estoy hablando en este momento, en el caso español, se tomaron las precauciones, se hizo la inversión adecuada para proteger a todo tanto al personal que iba a atender el momento electoral, pues es decir, a los testigos de mesa, a todos los que pues, fueron miembros de todo el instrumental pues, para llevar a cabo el evento como tal, y al mismo tiempo tomar también todas las precauciones con mucho celo para que no se pusiese tampoco en riesgo al votante. O sea, aquí no hubo riesgos adicionales ni para las autoridades, ni para los operadores, ni para el votante o ciudadano. Y se pudo llevar a cabo. Muy importante, claro, sí. En efecto, se pudo llevar a cabo esta elección de una forma pues, ejemplar, diría yo. Asistió muchísima gente, como ustedes lo saben. Hubo alguna, por supuesto, algunos pensaban que iba a asistir menos, pero fue suficientemente presencial como para poder decir que era una consulta válida. Quiero decir Leopoldo, para que podamos ir también, ¿sabes?, pasando de un tema a otro. O sea, yo creo que eso es muy importante lo que dices, la posibilidad demostrada de poder realizar procesos electorales. Fernando, ¿cómo se ve desde aquí? O sea, vosotros como expertos, especialistas, organizar elecciones en pandemia en el Perú. Si tienes que encender el micrófono. A ver, alguien te tiene que habilitar el micrófono. Sí. Ahora, sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy agradecido, embajador, por esta presentación y además compartir estos minutos con Leopoldo, con quien nos conocimos en la misión de observación de la elección pasada. Perú tiene elecciones ahora el 11 de abril, una elección bastante complicada, porque estamos evidentemente en medio de la pandemia y la segunda ola que ha sido pues feroz en nuestro país, y que a su vez este proceso ha pasado por etapas distintas de complejidad, ¿no? La primera de ellas, porque los titulares de los organismos electorales que se deben encargar tanto de la administración como en la impartición de justicia cambiaron solo meses antes, incluso posterior a la convocatoria de elecciones. Imaginarán ustedes, cuando cambia pues la autoridad máxima, hay cambios también
en los rangos inmediatamente inferiores, y las dinámicas también, las orientaciones, claro, dentro del marco de la ley, pero ese es un tema, ese es un problema. Un segundo problema era que el Perú es el país con mayor desafección de la política en casi toda América Latina, ¿no? Nuestros niveles son realmente altos en desafección, las legitimidades, la confianza en las instituciones es tremendamente baja también. Y no es de ahora, esto es una acumulación ya en el largo tiempo de este tipo de dinámica, pero sobre todo en el último quinquenio, que se inaugura el 28 de julio del 2016, se abrió a nuestro país una crisis del que todavía no salimos, y esperemos que esto sí ocurra a partir de este 28 de julio próximo. Tener 4 presidentes en un periodo donde solamente debiera ser uno, ya da cuenta de este clima de casi ingobernabilidad o gobernabilidad bajas. Y esto se debió, entre otras cosas, a también los problemas de la elección del 2016, porque distribuyó el poder en un presidencialismo que siempre tiene la probabilidad de crear problemas. Cuando el partido del gobierno carece de una bancada significativa. No hablo de una bancada o grupo parlamentario mayoritario, digo significativo. Bueno, el presidente Kuczynski obtuvo tan solo 18 de 130 congresistas, 13% de todo el Congreso. Y por el contrario, la oposición, en este caso Fuerza Popular, obtuvo 73. Significaba el 54% del conjunto de los escaños en el Perú, en el Congreso peruano. Hacía solo mayoría absoluta. Ese solo hecho ya prefiguraba problemas en la relación entre los poderes, que tuvo precedentes en la historia peruana que terminaban siempre en golpe de Estado. Y entonces lo que ocurrió era, yo recuerdo haber escrito en su momento, el principal reto del gobierno y de este quinquenio era mantenerse. Imagínense ustedes, no desarrollar, no crecer, sino mantenerse. Bueno, no se mantuvo, pues, ¿no? Porque a lo largo de este periodo, Kuczynski fue obligado a renunciar si no lo vacaban. Se vacó a un presidente que además tenía un nivel de confianza en ese momento del 73%, que es el caso de Martín Vizcarra, quien a su vez había disuelto el Parlamento utilizando un mecanismo propio de los parlamentarismos de la disolución del Congreso como el único caso en la historia. Pero de la misma manera, entonces, ser reemplazado a Martín Vizcarra por quien fue el presidente del Congreso y que duró en el puesto 5 días. 5 días gracias a las movilizaciones espontáneas, generales, nacionales, básicamente de jóvenes, no solo ellos, que lo dejó fuera del gobierno. Y ahora un gobierno que también carece de bancada parlamentaria y que siempre está pendiente o pende sobre su cabeza nuevamente de la vacancia. A ver, Entonces, Fernando, entonces esa es la historia, ¿no? Y donde has señalado algo que es muy importante, que creo que puede ser interesante ver también desde Europa, porque has dicho el desapego de la población frente a la democracia, ¿no? O sea, la falta de credibilidad de la democracia. Y claro, en tiempos de pandemia esto es todavía más peligroso, ¿no? por eso. Entonces, quizá, Leopoldo, ¿cómo se ve desde Europa? Porque tú hablabas del proceso electoral, como había sido creíble. O sea, en tiempos de pandemia todavía es posible afianzar la democracia. Vosotros como políticos, ¿cómo lo veis? Bueno, es curioso este ejercicio que estamos haciendo hoy, porque lo que venía describiendo don Fernando es algo que podríamos decir está sucediendo aquí también en España. En España, no voy a tratar de llevarlo a Europa, sino ponerle la lupa un poco a España, que la conocemos un poco mejor tal vez, ¿no? Está sucediendo algo que nunca había sucedido, es decir, la necesidad de formar gobiernos en coalición. Aquí había una tradición bipartidista y entonces el partido que llegaba a gobierno también llegaba con una buena representación en las legislaturas. Es decir
no esto que está describiendo don Fernando, que llegas al Ejecutivo y prácticamente no tienes suficientes escaños como para poder hacer gobierno, excepto preocuparte de mantenerte en el gobierno. Bueno, creo que esto nos ha llevado, en primer lugar, a cuestionar realmente si estos son sistemas apropiados para un futuro, o si este permanente cuestionamiento y la exigencia de revalidar o simplemente presentar la calidad de autoritas a cada gobernante es muy complejo. Hoy precisamente estamos viviendo una situación en Madrid que es inaudita. Se han anticipado las elecciones, se quieren utilizar entonces el mecanismo electoral para convalidar la autoridad de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, por cuanto de no haber llamado a ella a unas elecciones adelantadas, como lo acaba de hacer, y probablemente se celebren en los próximos 3 meses, se iba a llevar a cabo un voto de censura o una vacancia, como se dice en el Perú, a su mandato. Es decir, estos fenómenos que nos llevan, por un lado, al electorado a creer en el mecanismo, también crea tales problemas que el mecanismo en sí se convierte en el problema. Y yo le dejo la pregunta a don Fernando si esto no es lo que va a pasar también en el Perú. Fernando. Sí, el micrófono. A ver, el administrador tiene que abrir ahora. Me tienen que dar permiso, sí. A ver, el mecanismo en el último quinquenio se ha convertido, efectivamente, como dice Leopoldo, también en el problema. Porque si estaba en la Constitución, pero nunca se había utilizado. Es más, el problema es que al querer aplicarse, uno encuentra que este mecanismo tenía a su vez interpretaciones, ¿no? No era un mecanismo de solo uso. Y entonces la disolución del Congreso fue motivo de una discusión, ¿no? La vacancia, tenemos un articulado en la Constitución que viene desde el siglo XIX, de la Constitución de 1868, que dice, se vaca al presidente por incapacidad física o moral permanente. ¿Qué cosa quería decir en el siglo XIX? Moral quería decir psicológica y física permanente, que el Congreso lo declara. Bueno, se mantuvo en las constituciones, hemos tenido en realidad 12, y ahora resulta que se aplica la idea de la incapacidad moral, en realidad sobre interpretaciones éticas de los gobernantes, con lo cual se convierte pues de una amplitud enorme, ¿no? Porque siempre puedes acusar a un presidente de cualquier cosa, ¿no? Y esto que ya se ha entendido, algo así como el Congreso aprendió a que tiene un mecanismo tremendamente efectivo, pero tremendamente erosionador, de la misma manera que la disolución del Congreso. O sea, no es como en Europa, que la disolución es, bueno, se disuelve el Parlamento para convocar al pueblo para que cree una nueva mayoría, una nueva legitimidad. No, acá no, ¿no? Entonces, ese es un problema. Ahora, en medio de lo que vienen las elecciones. Entonces, tenemos otro componente, además, agregado, que algunas de las reformas planteadas por el gobierno del señor Vizcarra, y no por la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política que yo presidí, decidió a través de referéndum impedir la reelección parlamentaria. Y eso trae que este Congreso tenga la gran mayoría de nuevos, pero el que viene, el del 11 de abril, va a ser un Congreso absolutamente nuevo en términos de sus miembros. Y eso va a ocurrir casi cada 5 años. Y en un país de alta desafección, se cree que el que viene de fuera de la política tiene mejores posibilidades y hasta calidades para desempeñarse como tal. Que el político simplemente se crea por el hecho de ser elegido. Y entonces estas ideas que se han ido asentando crean un clima y crean unas ideas que terminan siendo incluso perniciosas.
Entonces, el que es nuevo en la política, el candidato que es nuevo, ya per se es mejor. El que tiene experiencia ya de por sí está enlodado. Ahora, este es un discurso antipolítico que lleva tiempo en el Perú, pero adquiere, digamos, características peculiares, sobre todo en estas condiciones de pandemia, donde evidentemente las campañas, para empezar, son básicamente virtuales, muy poca campaña o casi nada a nivel presencial, ¿no? Y sobre eso tenemos que ir a votar. Y la primera pregunta que hizo Diego, en relación a las condiciones, en el Perú no se ha discutido la posibilidad de postergar elecciones. Es más, yo creo que se van a realizar de todas maneras el 11 de abril, porque además ya pasó el tiempo de poder discutir. Y cuando digo ya pasó el tiempo, es que evidentemente a los políticos no les interesa la salud pública. En el momento de la discusión es, ¿me favorece o me desfavorece postergar una fecha de elección? Eso que antes, en democracia, evidentemente era casi como escrito sobre piedra, ¿no? El día de la elección no se tocaba. Bueno, y hemos visto que el año pasado en el mundo se cambiaron cerca de 60 fechas en diferentes partes del mundo los procesos electorales, aun cuando no se dejaron de finalmente hacer, ¿no? Sí, los dos habéis mencionado, pues eso, el problema con el sistema, ¿no? O sea, que tanto en España, hemos visto el ejemplo de Madrid, por ejemplo, aquí en el Perú, cuando el sistema mismo puede ser un poco problemático, ¿no? Y frente a ello, lo que ha surgido en Europa y en muchas partes del mundo, y lo hemos visto aquí en el Perú, son los movimientos, o sea, la movilización de jóvenes, por ejemplo, en las calles, en la movilización en redes sociales. Y esto es un fenómeno mundial, en realidad. Ha salido hace poco un informe, no sé, conocéis probablemente la fundación VDEM, que hace un balance de cómo progresa la democracia en el mundo y está hablando para este año, ¿no?, de los riesgos de incremento del autoritarismo, ¿no? Pero frente al incremento del autoritarismo, incluyendo en Europa, ¿no? Leopoldo ha mencionado incluso un caso del que se habla mucho en Europa, frente al incremento del autoritarismo también está incrementando la resistencia. Y está incrementando la oposición y los movimientos alternativos en la calle, en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso en Europa y aquí en el Perú y cómo esto se compagina con procesos electorales? Leopoldo, en Europa. Bueno, aquí es evidente que ha habido una recomposición, si se quiere, del panorama electoral y han aparecido actores que van al uso del lenguaje populista, pero que con una actitud autoritaria hacia lo que es el ejercicio del poder, donde en cierta forma se descalifica a la capacidad del electorado para escoger bien y se trata de decir bueno, que ante un electorado que no es capaz de escoger bien, pues se tiene que sustituir por una especie de paternalismo autoritario para conducir a los mejores derroteros a la población. Es algo que está surgiendo, es algo al cual hay que tenerle mucho miedo, porque pensar que esto no es algo contagioso es pensar mal. Lo que estamos viendo es que sí es contagioso, se está dando en muchos países de Europa, se está dando en países de Centroamérica y América del Sur, y se dio claramente en los Estados Unidos, que tenían pues todos teníamos una visión de lo que era la democracia americana con el sistema de checks and balances, donde no iba a permitir el autoritarismo como una imposición fácil, y sin embargo vimos que hubo una imposición del autoritarismo que incluso pues en un momento dado llegó a decir que el Tribunal Supremo de Justicia no estaba llevando a cabo su gestión acordada constitucionalmente, sino que estaba haciendo un impedimento. Es decir, creo que lo que ha apuntado el embajador es algo que puede ser la pandemia de la democracia. Es algo muy serio y desde luego en América del Sur, claro que lo ha sido. Recuerdo claramente, por ejemplo, el no postergar elecciones
por ese momento de preferencia autoritaria, fue Hugo Chávez en 1999, en el medio de un deslave que estaba llevándose en las aguas de las lluvias, en los torrentes de las lluvias a la población de toda la región capital. No, a pesar de que se le pidió de 1000 formas que suspendieran las elecciones, llevó a cabo las elecciones, que obviamente le iba a dar el control que luego puso en efecto. O sea, la presencia de estos personajes autoritarios en el panorama democrático es un problema y seguirá siendo un problema porque no se pensó, como bien lo dijo antes don Fernando, cuando se constituyeron, se escribieron estas constituciones, eran sociedades muy distintas, el lenguaje era muy distinto y por supuesto no podíamos predecir o no se pudo predecir influencias como lo puede ser el Internet o los medios de comunicación social que existen hoy, que pueden movilizar a la población si se tiene el control de estas comunicaciones. Sí, y Fernando, aquí en el Perú, porque hemos visto, ¿no?, precisamente esas alternativas al sistema, ¿no?, con el caso que estabas hablando antes de noviembre. El hecho que existe una desafección es referido centralmente a la política representativa, a la política partidaria. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, los jóvenes que estuvieron agrupados o porcentualmente de manera muy alta en las movilizaciones de noviembre que ocasionaron el fin del gobierno breve de Manuel Merino de Lama, 5 días nada más, era producto de un interés, porque no se moviliza, se calculó, de 3 millones de personas en todo el Perú, de manera espontánea, con un solo propósito, ¿no? El propósito era que termine el gobierno, y terminó el gobierno, ¿no? Y terminó el gobierno, lastimosamente, algunos heridos y 2 muertos, 2 jóvenes muertos, pero terminó el gobierno. Entonces, se buscan nuevos canales de expresión, ¿no? Y qué duda cabe que las redes sociales son los mejores vehículos para eso. Pero el problema de las redes sociales es que, claro, eso es en algunos casos dependiente de qué red social, algunas hay mucho más amigables o de diverso tipo. Twitter es un poco la calle, ¿no? La calle violenta muchas veces, pero donde se tramitan también todo tipo de confrontaciones. ¿Qué ha habido en nuestro caso, aparte de estas movilizaciones de noviembre? En nuestro país, en lo que va del siglo, los diversos gobiernos han sido gobiernos que no han salido de los extremos. No han salido de los extremos. Es más, en el Perú no ha habido una, por más que se diga muchas veces de manera discursiva, ¿no?, extrema izquierda, extrema derecha, no hemos tenido, en realidad, ¿no? Sin embargo, en este proceso electoral sí ha aparecido, y quizá el anterior, en el caso de UPP, discutiblemente hablar de extrema izquierda porque es una combinación rara, pero efectivamente ya había, por lo menos en términos discursivos, de parte de UPP, porque en realidad su cabeza era Antauro Humala, ¿no?, quien está preso justamente por un levantamiento donde ocasionó la muerte de 3 policías, pero en el lado de la extrema derecha ha creado un conservadurismo muy violento, y que utiliza las redes con gran eficacia, ¿no? De manera violenta, porque se combina también el discurso populista, ¿no?, con las acciones de esta naturaleza. Uno de los actos es colocar claramente la idea del fraude. Y esto es una típica estrategia trumpista. Donald Trump, durante todo el proceso, habló que había fraude. Si no ganaba él, era fraude. Y acuérdense ustedes que no aceptó la victoria de Biden. Bueno, acá un candidato, el líder de Restauración Nacional, habla constantemente de fraude y sus seguidores. Y ellos no ganan, es porque hay fraude. Este es sumamente peligroso porque sí erosionan, evidentemente, la legitimidad de los procesos,
¿no? Y entonces incurren en falacias, fakes, el propio candidato. Nunca he visto, miren, yo tengo 40 años de vida profesional, he visto elecciones durante todo ese periodo. Conozco a todos los organismos electorales y a los partidos que han transitado. Nunca he visto que un candidato pueda llevar adelante, claro, ahora en el mundo de redes sociales, incluso mensajes falsos, pero extremadamente falsos y extremadamente agresivos. Y entonces en Perú se está constituyendo una suerte de tendencia como en Brasil es Bolsonaro. Y eso, personalmente, para mí es peligroso. Es peligroso. Entonces, efectivamente, como dice Diego, también esto crea, asimismo, la resistencia, porque tiene visos autoritarios. Pero al crear esta resistencia, lo que estamos entonces llevando es a una polarización. Este es otro término que se ha usado mucho en el Perú, polarización. Y yo creo que hay que tener cuidado. Lo que sí podemos tener en adelante, sí es verdaderamente polarización. Lo que hemos tenido hasta hace poco son diferencias que han podido llevar ciertamente a enfrentamientos. Solamente para, y con esto termino, para el 2016. Si uno colocaba en el continuo izquierda-derecha a los 10 candidatos presidenciales del 2016, resulta que fueron a la segunda vuelta Keiko Fujimori, pero Pablo Kuczynski eran los más cercanos ideológicamente, porque los dos eran de derecha y eran los más cercanos. Sin embargo, se produjo este enfrentamiento de poderes que no tenía que ver con la ideología, no tenía que ver ni siquiera con posturas políticas, tenía que ver con que una de las partes no reconoció el triunfo electoral, en este caso de Pedro Pablo Kuczynski. No lo reconoció. Y ese es muy grave. Quien habla de fraude está muy cerca a que mañana más tarde, es decir, el 11 de abril, lo siga señalando. Y activar movilización social en ese sentido. Por ejemplo, el día viernes pasado, llevó a gente a que se movilizara al local del Jurado Nacional de Elecciones porque supuestamente él había anunciado que lo iban a separar, cosa que no sucedió, pero amenazó. Amenazas a los organismos electorales de legitimar elecciones son producto también de todo este contexto. A ver, Fernando, precisamente has hablado de un tema muy importante, es cuando algunos candidatos se habla de fraudes, se plantea dudas sobre la credibilidad de un proceso electoral, y eso que el Perú tiene una tradición de procesos electorales muy buenos y francamente bien organizados, y nosotros desde la Unión Europea lo hemos estado afirmando una vez tras otra en nuestras misiones de observación electoral. Y precisamente este año, a causa de la pandemia, de la situación en la que estamos, pues no se puede realizar el mismo tipo de observación electoral que realizamos antes. Precisamente Leopoldo fue el jefe de la misión de observación electoral anterior. ¿Cómo ves tú o sea, el apoyo de la comunidad internacional, de la Unión Europea ahora al Perú, cuando a causa de la pandemia no podemos precisamente, ¿no?, traer una misión como la que encabezaste tú el año pasado, Leopoldo? Bueno, es lamentable de verdad que la pandemia esté causando estas limitaciones ahora. Si algo me enorgullezco yo es de haber participado en una observación como la que se hizo en el Perú, con un desplazamiento de muchísimas personas por todo el territorio y donde no se dejó de levantar ninguna piedra para escudriñar la transparencia bueno, la búsqueda del mejor sistema electoral posible. Hicimos las observaciones que tuvieron que ver con básicamente las limitaciones a la participación, la fiscalización de los recursos utilizados, el uso de los medios de comunicación, etcétera, y todos fueron atendidos por las autoridades, es decir, hubo una apertura total por parte de las autoridades para recoger las observaciones, modificar cuando fuese posible o rectificar para casos futuros que espero que estoy seguro que lo deben de haber hecho. Lamentablemente, para una ocasión como la que viene ahora, no se podrá participar sino con una muy limitada observación de personas de altísimo nivel técnico, personas que fueron también ya partícipes en la misión
que yo dirigí, pero y tengo el mejor concepto de cada uno de ellos. Estoy seguro que van a hacer una magnífica observación. Sin embargo, bueno, no es lo mismo, por mucha capacidad que se tenga, de desplazar en este caso, pues vamos a hacer 3 técnicos, creo que son los que van a llegar ya la próxima semana, es decir, el lunes próximo estarán allí y acompañarán todo el proceso hasta incluso la segunda vuelta, que por cierto, debo decir que afortunadamente existe en el Perú unas reglas que permitan ir a una segunda vuelta, porque imagínense ustedes que se dé el caso, o se diera el caso como se da en el caso de Venezuela, donde gana el que gane, con la mayoría que tenga. Simplemente en una participación multitudinaria, como la que estamos viendo que va a ser en el próximo 11 de abril por la presidencia, podría haber un presidente electo con apenas, qué sé yo, un 12 o un 15% de votos. Afortunadamente, con una segunda vuelta, al menos esta legitimidad se consigue, porque quien quiera que sea va a terminar teniendo por lo menos el 50% de los votos. Así que felicito de verdad al sistema y de nuevo, pues lamento muchísimo que la pandemia nos esté limitando, pero estoy seguro que el Perú puede contar siempre, siempre con la colaboración de la Unión Europea en todas sus instancias, pues tanto en el servicio exterior como en el Parlamento, para prestarle todo el apoyo a un proceso democrático como el que ustedes están por celebrar pronto. En efecto, muchas gracias, Leopoldo. Confirmo, desde luego, el apoyo de la Unión Europea al Perú en estos procesos electorales. Y, en efecto, la semana que viene llegarán 3 técnicos, 3 expertos de muy alto nivel, que además fueron los asesores principales de Leopoldo el año pasado, cuando fue jefe de la misión de observación electoral. O sea, conocen muy bien el terreno, conocen muy bien el proceso electoral en el Perú y estarán trabajando con todos los expertos aquí en el Perú, ¿no? Para para sacar un informe independiente sobre el proceso electoral. Porque, en efecto, Fernando, ¿cómo lo veis vosotros este año, ¿no? Donde no habrá el tipo de observación internacional que ha habido en otros procesos? Miren, en el año 2000, que fue la elección ilegítima, que encumbró por tercera vez a Alberto Fujimori, fue la observación electoral, tanto nacional y sobre todo internacional, que señaló todo este conjunto de hechos que llevaban a una elección no democrática. Al año siguiente se convocó elecciones y tuve, digamos, la suerte y la satisfacción de dirigir la OMPE durante 4 años y hacer las elecciones del 2001. Y allí estuvo la Unión Europea en los sucesivos procesos electorales. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que la legitimidad de los organismos electorales a partir del 2001 alcanzó niveles importantes, a tal punto que las encuestas de satisfacción de instituciones están junto con la Defensoría del Pueblo, esto por supuesto un poco más, pero eso ya revela, ¿no?, los niveles alcanzados de trabajo, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, pero nada es lineal, ¿no? En la vida también hay avances y retrocesos, o las circunstancias que puedan crear que antes no había, como las que hemos señalado ahora, en donde se comienza a hablar, por supuesto, de fraude, ¿no? Y en donde, para mí personalmente, la presencia de las misiones de observación internacional daban, por un lado, un respaldo a los organismos electorales. ¿En qué sentido? No porque se lo daban como un cheque en blanco, sino porque los organismos electorales sabían que de sus informes iba a nacer, iba a salir, digamos, todo aquello que estaban haciendo bien los organismos electorales, ¿no? Y no acechado, pues, por campañas, fakes, etcétera. Y por otro lado, porque eh, los informes han sido importantes. Y sobre este nivel de importancia,
quiero, sin embargo, anotar algo que me parece crucial ahora. En los informes del 2016 de las distintas misiones de observación, incluida la de la Unión Europea, se señaló que era necesario modificar el marco institucional, el marco legal, porque había ocasionado situaciones como las exclusiones de dos candidatos que llevaron a un serio cuestionamiento de la legitimidad de la elección. Muchos de estos alcances fueron recogidos en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que presidí y que entregó sus informes hace 2 años. Pero una de las cosas que no hizo el Congreso fue modificar este tipo de normas que ocasionaban el retiro de candidatos, como no ocurre casi en ninguna parte de América Latina. Las exclusiones derivadas de exigencias administrativas como las hojas de vida o valoraciones bastante dudosas en relación a las dádivas, ¿no? O ofrecimiento de dinero o bienes. Bueno, esto no se ha cambiado. ¿Qué ha ocasionado? Que como las normas están todavía presentes, entonces los organismos electorales han tenido que, obviamente cumpliendo con la ley, desarrollar sus resoluciones en base a esas normas y ha creado un problema. Gran parte de la campaña ya de por sí bastante de bajo nivel de atención, porque no son presenciales, ha estado cubierta por los temas de la exclusión. Y ahí hay un desconocimiento total, en algunos casos, el aprovechamiento de otros de ese para colocar la idea de fraude. Entonces la idea es que a uno les favorece porque no los excluyen y otros no los favorece porque los excluyen o porque los tienen, digamos, en suspenso, porque nuestro diseño está constituido por un organismo electoral centralizado como es la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, pero que luego se descentraliza para época electoral con organismos ad hoc, muchos de los cuales no están en realidad capacitados como para desarrollar lo que ocurre sobre todo en los jurados electorales especiales, temas sobre derecho electoral, porque son cualquier juez superior, cualquier fiscal superior. Esto lo tiene que hacer en un periodo corto. Para resumir entonces, las misiones terminaban con un producto, y este producto era vital. De eso se ha tomado a lo largo de los años mucho. Y esperemos, claro, si bien es cierto, hay un reducido contingente de la Unión Europea, entiendo por los que ustedes han anunciado de quiénes vienen, con ese ojo visor que tienen los expertos, ubicar aquellos puntos cruciales, los cuales se tienen no solamente que mirar, sino colocar en el informe, y eso me parece sumamente útil. Sí, desde luego, o sea, los expertos vendrán la semana próxima y van a seguir las 2 vueltas. Y como decía Leopoldo, ¿no? Es un esfuerzo de la Unión Europea para demostrar que seguimos apoyando el proceso electoral y, por supuesto, construimos sobre lo que ya hemos edificado durante estos 20 años, ¿no? Esta relación de confianza y de transparencia con las autoridades electorales, ¿no? Que, por cierto, hemos seguido manteniendo todo este tiempo. Estamos ya llegando a los últimos minutos. No sé si hay alguna pregunta. Yo veo que en el chat hay comentarios y bueno, nos preguntaban sobre cómo votar para los peruanos desde Madrid. Eso tenéis que preguntárselo a vuestra embajada. Y hay bastantes comentarios muy contundentes de personas que tienen puntos de vista muy contrapuestos a lo que dice Fernando y a lo que se dice aquí. Yo creo que lo bueno siempre es que todo el mundo tenga la ocasión de estar expuesto a distintos puntos de vista, ¿no? Porque el gran problema que hay hoy en día es que todo el mundo se encierra en su burbuja, ¿verdad? Y solo escucha un lado u otro. Aquí nosotros os ofrecemos la posibilidad y los que han querido comentar, ¿verdad? Lo estáis haciendo sin ningún problema. No sé si alguien aquí en el chat tiene alguna pregunta. Diego, si me permites. Sí, adelante, Fernando. En relación a la pregunta sobre Madrid, que ahí quizá hay un error a veces de percepción. Quien organiza las elecciones en el extranjero es el Ministerio de Relaciones Exteriores y no la OMP. La OMP entrega el material con algunos lineamientos y se encargan los distintos consulados en todo el mundo. Pero tiene la particularidad ahora, y eso es muy importante, por primera vez en la historia, los peruanos residentes en el extranjero van a elegir 2 escaños, el distrito 27, que son los residentes en el extranjero. Van a tener por primera vez 2 representantes. Y obviamente en Europa, como en Estados Unidos y otros sitios donde están la mayor cantidad de migrantes peruanos, que además suman, no poco, 1 millón. 1 millón.
yo creo que debemos ir en adelante a facilitar el voto de los peruanos residentes en el extranjero, de ese millón. Antes votaban el 65%, se redujo sustantivamente al solo un poco más allá del 20%, porque se eliminó las sanciones, que eran sobre todo la multa y la muerte civil, con lo cual bajó enormemente. Pero la idea era facilitar, por ejemplo, el mecanismo tipo del voto postal, voto adelantado, de acuerdo en qué país se encuentran. Es decir, hay una serie de cosas que se tienen que hacer, pero ya es un primer paso. El primer paso es que por primera vez los peruanos residentes en el extranjero van a tener 2 representantes, 2 escaños. Sí, eso está muy bien, ¿no? Y siempre mejorando, ¿no?, el proceso electoral, incluso en tiempos de pandemia. Para concluir, no sé, Leopoldo, Fernando, un último minuto cada uno, quizá con algunas reflexiones sobre lo que hemos discutido. Leopoldo. Bueno, más que reflexión, mis mejores deseos, de verdad, te felicito una vez más, felicito al embajador, felicito a don Fernando. Para mí ha sido una experiencia participar con ustedes, he aprendido mucho. La verdad es que veo con mucha ilusión que se mantenga la democracia en el Perú, país que quiero mucho. Que no sufran pues, con eventos como la pandemia, de una desilusión, de un momento tan importante para mantener la democracia viva como es un evento electoral. Que tengan el mayor de los éxitos en mi deseo, y estoy a la orden para lo que pueda ser útil. Muchas gracias, Leopoldo. Sí, Fernando. Solo terminar diciendo lo siguiente. Se están estableciendo una serie de medidas para dar garantía de participación a los ciudadanos este 11 de abril. Ahí donde se votaban en 8 horas, se van a votar en 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ahí donde habían antes los 25 millones de peruanos concentrados en 5.000 locales de votación, ahora va a haber 12.500 locales. Es decir, uno va a tener más tiempo para votar y se va a distribuir por grupos de electores, ¿vale? Es decir, y eso ya lo estaba anunciando la OMPE, el último dígito de tu DNI te va a corresponder votar, por ejemplo, de 10 a 12 o de 3 a 5, lo que fuera. No es obligatorio, pero, digamos, ayuda a que no exista este pico de concentración de gente, sino, digamos, una distribución de tal manera que a la que se suma los 7 protocolos de la OMPE sobre la bioseguridad. Es importante que se discuta más, es importante crear estos espacios, es importante que la gente esté informada y que vaya a votar. La mayor, digamos, la democracia y las elecciones viven de la participación. Sin ella, en realidad, pierde sentido. Gracias. Muchas gracias, Fernando, y desde luego palabras muy importantes para terminar, ya sea aquí en Perú o en Europa, en España, donde sea, y es importante participar y esperemos que la participación sea muy numerosa en estas elecciones. Muchas gracias a todos los cafeteros, a todos los que nos han acompañado hoy, tanto en el Facebook Live, donde hemos tenido más de 150 seguidores, los que estáis aquí en la sala, y muchísimas gracias a Leopoldo y a Fernando, ha sido un honor, un placer tenerlos aquí, y seguiremos hablando de política, de elecciones en Cafecito en las próximas semanas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Chao.